¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia esconde secretos sobre la reencarnación? ¿Y si las respuestas a nuestras preguntas sobre la eternidad y lo que sucede después de la muerte estuvieran allí, ocultas entre los versículos? Hoy exploraremos interpretaciones sorprendentes y versículos que podrían ofrecer una nueva perspectiva sobre el ciclo de la vida y el alma. Prepárate para un viaje que desafía lo convencional y abre nuevas perspectivas sobre lo que realmente significa vivir y morir. ¿Será que la Biblia nos señala hacia una comprensión más amplia de la existencia? Quédate hasta el final para descubrir interpretaciones que ampliarán tu visión sobre la vida después de la muerte y el propósito de nuestra estancia en el mundo. Para entender la discusión sobre la reencarnación a la luz de la Biblia, es esencial considerar primero cómo la tradición cristiana ha abordado la vida después de la muerte. Históricamente, la mayoría de las denominaciones cristianas defienden la idea de la resurrección en lugar de la reencarnación. El concepto de resurrección sugiere que tras la muerte, las almas son juzgadas y enviadas al cielo o al infierno, dependiendo de las elecciones que hayan hecho en vida. Esta visión se basa en interpretaciones de pasajes bíblicos que enfatizan la vida eterna y la resurrección del cuerpo. Sin embargo, la reencarnación, la creencia de que el alma puede renacer en un nuevo cuerpo, es una doctrina central en muchas tradiciones espirituales y religiosas, como el hinduismo y el budismo. Para quienes creen en la reencarnación, la vida se ve como un ciclo continuo de aprendizaje y evolución del alma. Esta perspectiva ofrece una visión más fluida de lo que ocurre después de la muerte, permitiendo que el alma pase por múltiples experiencias hasta alcanzar un estado de iluminación o plenitud. Lo que hace esta discusión aún más fascinante es la presencia de textos y conceptos en las Escrituras que aunque no hablan explícitamente de reencarnación, pueden interpretarse de manera que sugieren una continuidad de la vida del alma. Así, la reencarnación no es una idea extraña. En cambio, encuentra paralelismos en varias filosofías y religiones alrededor del mundo. De este modo es válido preguntar: ¿por qué entonces la idea de la reencarnación no se ha arraigado más en el cristianismo? Una posible respuesta está en la formación de los cánones bíblicos y en la selección de textos considerados parte de la doctrina cristiana. Muchas doctrinas sobre la vida después de la muerte se establecieron a lo largo de los siglos, moldeando la forma en que los cristianos entienden la salvación y la eternidad. Así, lo que podemos concluir es que, mientras la mayoría de los cristianos se alinean con una visión tradicional de la vida después de la muerte, hay espacio para investigar y cuestionar lo que las Escrituras realmente nos dicen. Este contexto es vital para nuestra exploración de los versículos que, en su esencia, pueden llevarnos a una comprensión más rica y quizás sorprendente sobre la reencarnación. Ahora que entendemos la visión tradicional del cristianismo sobre la vida después de la muerte, es hora de explorar algunos versículos que han generado interpretaciones intrigantes a lo largo de los años. Estos textos, cuando se analizan cuidadosamente, parecen abrir una puerta a la comprensión de que la reencarnación puede, de hecho, estar presente de forma sutil en la Biblia, o al menos sugerir la posibilidad de un ciclo continuo de existencia. Uno de los ejemplos más conocidos y frecuentemente debatidos es el caso de Juan el Bautista y la profecía sobre el regreso de Elías. En Mateo 17, 10, 13, después de la transfiguración de Jesús, los discípulos preguntan por qué los maestros de la ley dicen que Elías debe volver antes del Mesías. Jesús responde: Elías ya vino y no lo reconocieron. Explica que Juan el Bautista fue, en cierto modo, el cumplimiento de esa profecía. Este pasaje plantea una cuestión importante.
¿Es esta una referencia a la reencarnación, donde Elías renació como Juan el Bautista, o solo una metáfora? Aunque la interpretación tradicional es que Juan vino en el espíritu y poder de Elías, algunos estudiosos ven esto como evidencia de una posible continuidad del alma. Otro versículo citado a menudo en este contexto es Jeremías 1:5, donde Dios le dice al profeta: «Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que nacieras, te aparté». Esta frase puede interpretarse de varias maneras, pero algunos ven en ella una pista de que Jeremías pudo haber existido en algún nivel de conciencia antes de su nacimiento, sugiriendo la preexistencia del alma. Esto, en un contexto más amplio, podría usarse como base para la idea de que el alma no comienza ni termina en una sola vida terrenal. En Juan 9:1-3 encontramos otro punto de reflexión. Cuando los discípulos encuentran a un hombre ciego de nacimiento, preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Esta pregunta es curiosa, pues sugiere que el hombre pudo haber pecado antes de nacer, lo que implica la posibilidad de una existencia previa. Jesús responde que ni él ni sus padres pecaron, pero no descarta la idea de una vida anterior. Esto lleva a algunos estudiosos a considerar que los discípulos, y quizás incluso Jesús, tenían algún entendimiento sobre la reencarnación o la preexistencia del alma. Además de estos, en Eclesiastés 1:9-11, el autor reflexiona sobre el ciclo de la vida con una frase que resuena con la idea de reencarnación. Lo que fue, será. Lo que se hizo, se hará otra vez. No hay nada nuevo bajo el sol. Aunque este versículo suele interpretarse como una observación sobre la repetición de los eventos en la historia, algunos lectores ven en él una alusión a la repetición de las vidas, donde cada persona revive lecciones y experiencias en nuevas formas y contextos. Estos versículos no afirman explícitamente la reencarnación, pero al mirarlos desde una nueva perspectiva, percibimos que pueden ser vistos como pequeños fragmentos que ofrecen una ventana a interpretaciones alternativas sobre el ciclo de vida del alma. Muchos de los escritos bíblicos están compuestos de metáforas, simbolismos y lenguaje poético, dejando espacio para que cada generación interprete los textos según su visión espiritual. Es importante recordar que las escrituras fueron registradas y traducidas a lo largo de miles de años, y cada traducción lleva consigo la interpretación del traductor y las creencias culturales de la época. Por eso, no es sorprendente que algunos versículos puedan parecer ambiguos y abiertos a varias interpretaciones. Estos pasajes nos recuerdan que la Biblia, como cualquier texto sagrado, está viva y puede entenderse de maneras diferentes según el contexto, la época y el propósito de quien la lee. Al estudiar estas interpretaciones alternativas, se nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que la Biblia contenga mensajes sutiles sobre la continuidad de la vida, abriendo espacio para una nueva visión de lo que ocurre con el alma después de la muerte. Hasta ahora hemos explorado pasajes de la Biblia canónica que pueden sugerir de manera sutil la posibilidad de una continuidad del alma. Pero ¿qué hay de los libros que no fueron incluidos en la Biblia? Los llamados apócrifos y otros escritos antiguos también pueden arrojar luz sobre el tema de la reencarnación, ofreciendo una perspectiva alternativa que muchas veces es olvidada o desconocida por la mayoría de los cristianos. Los libros apócrifos son textos que fueron excluidos del canon bíblico oficial, pero que aún son considerados sagrados por algunas tradiciones e iglesias. Entre ellos, hay pasajes que abordan el alma y la vida después de la muerte de manera única. Uno de los ejemplos más notables es el libro de Enoc, un texto que ofrece visiones sobre el cielo, los ángeles y el destino de las almas. Aunque no habla directamente sobre la reencarnación, el libro de Enoc
discute un viaje continuo del alma, que pasa por diferentes reinos y dimensiones, sugiriendo que la existencia del alma es más compleja y extensa que una sola vida. Otro texto interesante es el Evangelio de Tomás, que forma parte de los escritos gnósticos. En este Evangelio encontramos enseñanzas de Jesús que enfatizan el autoconocimiento y la iluminación espiritual como caminos hacia la liberación del alma. Algunas interpretaciones sugieren que la liberación mencionada podría incluir un ciclo de renacimiento hasta que el alma alcance un estado de perfección y unidad con lo divino. Esta visión está alineada con la idea de evolución espiritual, presente en tradiciones que creen en la reencarnación. Además, el concepto de preexistencia del alma es abordado por pensadores cristianos antiguos, como Orígenes, uno de los primeros teólogos cristianos. Él creía que el alma existía antes de su vida terrenal y, con el tiempo, pasaría por varias experiencias hasta regresar a Dios. Aunque sus ideas fueron consideradas controversiales y posteriormente rechazadas por la Iglesia oficial, muestran que el concepto de múltiples existencias no era completamente ajeno al cristianismo primitivo. Estos escritos y perspectivas apócrifas nos muestran que la cuestión del alma y de su continuidad no era un tema simple o unánime entre los primeros cristianos. Al contrario, había una variedad de pensamientos e interpretaciones, muchos de los cuales fueron excluidos de lo que hoy conocemos como Biblia. Estas visiones alternativas abren la puerta para que podamos considerar que, tal vez, el concepto de reencarnación fue parte de un cristianismo primitivo más diverso y abierto a diferentes interpretaciones. Al explorar estos textos, podemos preguntarnos, ¿cuántas otras ideas e interpretaciones sobre el alma fueron dejadas de lado o reinterpretadas? ¿Y qué nos dice esto sobre la manera en que vemos la vida, la muerte y el destino final del alma? A medida que profundizamos en el tema del alma y de la continuidad de la vida, surge una reflexión natural. ¿Qué significa realmente eternidad? Cuando pensamos en vida eterna, es común imaginar la existencia después de la muerte como algo estático, en un estado de paz o recompensa sin fin. Pero, ¿y si la eternidad fuera, en realidad, un ciclo continuo de aprendizaje y evolución espiritual? Esta interpretación nos invita a expandir nuestra visión, considerando la eternidad como un proceso dinámico, donde el alma se transforma constantemente. En muchas tradiciones espirituales, la idea de un ciclo de vida es central para entender el propósito del alma. La reencarnación, en estos contextos, se ve como un camino de autodescubrimiento y crecimiento, donde cada nueva vida es una oportunidad para corregir errores, aprender lecciones y evolucionar. Desde esta perspectiva, la eternidad no es un único evento que ocurre después de la muerte, sino una serie de experiencias y descubrimientos que moldean la esencia del alma. Es interesante notar que esta visión dialoga con algunos pasajes bíblicos que hablan sobre renovación y transformación como procesos continuos. En el cristianismo, la idea de resurrección es ampliamente aceptada como la continuación de la existencia. Sin embargo, algunos teólogos se preguntan, ¿podría esta resurrección interpretarse como una renovación del alma en nuevas formas, en lugar de solo una restauración del cuerpo físico? La reencarnación, desde este punto de vista, sería una extensión de la promesa de renovación y vida eterna, pero aplicada a varias existencias. Al fin y al cabo, a lo largo de las Escrituras, encontramos menciones a una nueva creación y a un constante renacer en Dios, lo que podría simbolizar una serie de renovaciones en diferentes momentos y cuerpos. Reflexionar sobre el ciclo de la vida y la continuidad del alma también nos lleva a considerar la importancia del propósito de vida.
Muchas creencias sobre la reencarnación enfatizan que el alma tiene un propósito específico en cada encarnación, ya sea para resolver cuestiones del pasado, ayudar a los demás o simplemente para evolucionar. Pensando de esta manera, la idea de que el alma regresa varias veces puede ofrecer una respuesta a preguntas existenciales que todos, en algún momento enfrentamos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado de nuestra existencia? Tal vez la reencarnación traiga una nueva capa de comprensión sobre estas preguntas, sugiriendo que nuestra misión en la Tierra es solo una parte de un camino mayor y continuo. En el Nuevo Testamento, Jesús habla sobre la vida abundante que Él vino a traer. Aunque este término se interpreta tradicionalmente como la vida eterna al lado de Dios, algunos estudiosos sugieren que una vida abundante puede implicar múltiples experiencias y aprendizajes. El alma, al vivir estas múltiples realidades, alcanzaría gradualmente una comprensión más profunda y verdadera de la creación divina. Esto abre espacio para la idea de que la vida y la muerte son solo etapas de un ciclo mayor, un ciclo que nos acerca cada vez más al propósito último. Esta interpretación más amplia del ciclo de la vida y de la eternidad también hace que la idea de juicio final asuma otra perspectiva. En lugar de un evento único, donde todas las acciones de una vida son evaluadas, el juicio puede verse como una serie de experiencias y lecciones a lo largo de varias vidas, permitiendo que el alma tenga la oportunidad de evolucionar y aprender. La compasión, la paciencia y el perdón, tan enfatizados en las enseñanzas de Jesús, podrían ser virtudes que cultivamos a lo largo de muchas existencias, en lugar de solo en una. Al considerar esta visión más amplia de la eternidad, se nos invita a expandir nuestra comprensión sobre lo que realmente significa vivir. La vida pasa a ser más que una sucesión de eventos. Es un viaje profundo y espiritual, donde cada experiencia, buena o mala, tiene el potencial de enriquecer el alma. Con cada renacimiento, podríamos estar más cerca de una verdad mayor y de un entendimiento más pleno sobre nosotros mismos y sobre lo divino. Por lo tanto, la idea de eternidad adquiere un nuevo sentido, donde la reencarnación puede verse como una herramienta divina para el aprendizaje continuo. Es una visión que nos anima a ver la vida no solo como algo que termina, sino como un capítulo de una narrativa mayor, donde siempre hay nuevas oportunidades de crecimiento y de acercamiento a lo sagrado. Para entender el lugar de la reencarnación dentro del cristianismo, necesitamos explorar la relación entre dos conceptos: reencarnación y resurrección. Aunque ambos tratan sobre la continuidad del alma, sus enfoques son distintos y, en muchos aspectos, parecen opuestos. La resurrección, tal como se entiende ampliamente, implica el renacimiento del alma en su cuerpo original, restaurado y glorificado. Este evento único ocurre al final de los tiempos, después del juicio final, donde los justos son recompensados con la vida eterna al lado de Dios, y los pecadores enfrentan un destino opuesto. La reencarnación, en cambio, sugiere una renovación del alma, pero en cuerpos y vidas diferentes, proporcionando múltiples existencias para el crecimiento espiritual. La idea central es que el alma pasa por varias vidas, adquiriendo sabiduría y evolucionando en cada experiencia. En religiones como el hinduismo y el budismo, la reencarnación se ve como una oportunidad para que el alma se libere de ciclos de sufrimiento y alcance un estado de plenitud. Este proceso continuo es bastante diferente de lo que la tradición cristiana establece para la resurrección. Aún así, algunos teólogos y estudiosos sugieren que ambas visiones podrían coexistir. La reencarnación podría interpretarse como una etapa de purificación y aprendizaje antes de la última etapa, la resurrección. En otras palabras, el alma pasaría por múltiples vidas,
cada una trayendo un nuevo nivel de entendimiento y purificación, hasta el momento en que estuviera lista para la resurrección definitiva. Esta perspectiva uniría lo mejor de ambas doctrinas, el crecimiento constante de la reencarnación y la restauración final de la resurrección. Otros estudiosos, por su parte, argumentan que la doctrina de la resurrección está enraizada en la visión de una redención única traída por Cristo. En esta línea de pensamiento, la resurrección sería una extensión de esa redención, mientras que la reencarnación no encajaría en el concepto de salvación tradicional. Para estos teólogos, el sacrificio de Cristo se considera suficiente para garantizar la vida eterna a los creyentes, eliminando la necesidad de múltiples vidas y ciclos. Esta discusión revela cuán amplia es la teología cristiana y permite una diversidad de perspectivas. Aunque la reencarnación no es un concepto comúnmente aceptado, la reflexión sobre ella como una posible etapa de crecimiento ofrece una visión que dialoga con las enseñanzas de amor, paciencia y perdón de Jesús. Al fin y al cabo, el propio Nuevo Testamento alienta el renacimiento espiritual y la transformación de la mente, valores que también podrían comprenderse como parte de un proceso continuo de crecimiento espiritual. Así, lo que parece emerger es una visión más profunda y compleja del alma. La posibilidad de que la resurrección y la reencarnación puedan coexistir amplía nuestra comprensión sobre el propósito de la vida y de la existencia. Nos invita a pensar en el camino del alma no como un único destino, sino como un viaje rico en experiencias y oportunidades de evolución. Para hacer esta discusión aún más tangible, es interesante observar relatos personales y reflexiones de personas que, a lo largo de la historia, han creído tener experiencias que sugieren vidas pasadas. Estos testimonios no solo despiertan nuestra curiosidad, sino que también traen un componente humano al debate sobre la reencarnación. Son historias de personas que, en momentos específicos, experimentaron recuerdos, visiones o sentimientos que parecían pertenecer a otra existencia. Hay relatos de individuos que, desde la infancia, describen lugares o hechos de épocas distantes, sin ninguna explicación aparente de cómo podrían tener acceso a esa información. En algunos casos, estas personas presentan recuerdos detallados de culturas, lenguas o hechos históricos, lo que lleva a algunos a creer que estos fragmentos son vestigios de una vida anterior. Estos testimonios cobran fuerza al ser confrontados con evidencias o detalles que de alguna manera se confirman. Un ejemplo citado frecuentemente es el de niños pequeños que afirman recordar una vida pasada, incluyendo el nombre de familiares, lugares donde vivieron o incluso la forma en que murieron. Estudios realizados sobre estos casos, especialmente los llevados a cabo por investigadores como Ian Stevenson, indican que muchos de estos niños tienen información precisa que puede verificarse, sugiriendo que el fenómeno es algo más complejo que solo imaginación. Aunque no ofrece una prueba concluyente, esta línea de investigación contribuye a la posibilidad de que el alma pueda realmente cargar recuerdos de otras existencias. Además, muchos adultos, al pasar por experiencias profundas como la meditación, el trance hipnótico o incluso momentos de profunda introspección, relatan acceder a recuerdos o sensaciones que parecen pertenecer a otras vidas. En estas experiencias, hay una sensación de familiaridad inexplicable con ciertos lugares o culturas. Muchos de estos relatos hablan de lecciones y aprendizajes que, aunque no formen parte de la vida actual, resuenan con una profundidad que sugiere un origen antiguo. Estas experiencias no se limitan a una sola cultura o religión. Al contrario, se encuentran en diversas partes del mundo y en personas con diferentes contextos espirituales.
Este patrón sugiere que la creencia en la continuidad del alma y en la posibilidad de reencarnación trasciende las barreras culturales, conectándose con una experiencia humana universal. Estos testimonios ofrecen un punto de vista que va más allá de los textos y las doctrinas, trayendo el tema de la reencarnación a una esfera más personal y experiencial. Al escuchar estas historias, nos vemos llevados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la posibilidad de que nuestra alma pueda, de hecho, cargar fragmentos de otras existencias. Estas historias nos invitan a cuestionarnos: ¿y si hubiera algo más que esta vida? Tal vez las respuestas estén dentro de nosotros, esperando solo un momento de profunda conexión para revelarse. A lo largo de este vídeo, exploramos diferentes ángulos e interpretaciones sobre la idea de reencarnación en la Biblia. Vimos cómo versículos específicos, libros apócrifos e incluso experiencias personales traen una nueva perspectiva sobre el ciclo de la vida y el destino del alma. Aunque el concepto de reencarnación no forma parte del cristianismo tradicional, reflexionar sobre él puede ampliar nuestra comprensión sobre la eternidad y el propósito de cada uno de nosotros en este mundo. La cuestión final tal vez no sea probar o refutar la reencarnación, sino sobre lo que este concepto puede enseñarnos. La idea de múltiples vidas nos invita a ver la existencia como un viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual, donde cada experiencia es una oportunidad para acercarnos a lo divino. Si pensamos en la eternidad de esta forma, ganamos una visión más compasiva y abierta para enfrentar nuestros desafíos y para buscar una conexión más profunda con el propósito del alma. Así, al cerrar nuestra discusión, dejamos una reflexión para ti. ¿Y si la Biblia, con todos sus misterios y mensajes, nos estuviera invitando a considerar una visión más amplia de la vida y la eternidad? Tal vez, al final, la respuesta no esté en confirmar o negar la reencarnación, sino en cómo cada uno de nosotros se permite evolucionar y aprender, creando su propio viaje espiritual. Si este video despertó tu curiosidad sobre el tema y ofreció nuevas perspectivas sobre la reencarnación y la continuidad del alma, queremos conocer tu opinión. Comparte en los comentarios lo que piensas sobre el tema y si crees que la Biblia realmente sugiere una visión más amplia sobre la eternidad. No olvides darle a me gusta, ya que esto ayuda al canal a seguir trayendo contenidos profundos y estimulantes como este. Y si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscribirse para recibir más vídeos sobre temas espirituales, interpretaciones alternativas de la Biblia y misterios del alma. Sigamos juntos explorando estas cuestiones que trascienden lo visible y que nos conectan con algo más grande. Tu viaje espiritual puede estar apenas comenzando y hay mucho más por descubrir. Quédate con nosotros y hasta el próximo video.